Excelente día para todos. Qué gusto poder estar aquí con dos personas maravillosas que han estado trabajando de una manera muy certera, tanto el coaching como los acompañamientos para la mejora de la vida de las personas. Tengo el gusto de presentarles y de estar el día de hoy con Jacobo Yitiri, desde Israel. Hola Jacobo, buenos días. Hola Carmelinda, es un gusto y es un placer estar con ustedes, es un honor, les mando saludos desde Israel, aquí son las 5:14 de la tarde, que sea en buena hora y gracias por la invitación. Gracias, sí, son buenas tardes para allá. Y tenemos también desde Colombia a Isabel, que también nos va a acompañar en este espacio. Hola Isabel. Hola, buenos días para todos. Bueno, si por allá son las 5, por acá son las 9 de la mañana, 9:08. Un placer estar con ustedes y qué rico poder compartir este espacio. Gracias, Isabel Pantoja. Bien, el día de hoy estamos trabajando sobre esta parte de la liderazgo, porque nos hemos dado cuenta cómo dentro de las organizaciones, esa parte de guiar a la gente, de poderla supervisar de una manera adecuada, no es tan sencillo. Y además de ahí se desprenden muchísimas situaciones que pudieran ser conflictivas, pero que también pudiéramos aprovechar para aprender. Y el día de hoy queremos platicarles sobre lo que puede ser un líder cuando está muy enfocado en poder lograr resultados o cuando simplemente está persiguiendo a su gente, como de alguna manera tratando de que ellos hagan lo que él mismo no puede hacer. Y Isabel, ¿tú pudieras platicarnos si has visto esta situación en alguna de las empresas para las cuales has trabajado? Sí, Carmelinda, realmente y lastimosamente es usual encontrar a los líderes y sobre todo cuando hay situaciones de presión buscando tal vez el culpable, o sea, enfocando todos sus esfuerzos, sus recursos, su tiempo en actividades que poco valor generan para la solución de los problemas. En muchas ocasiones se centran más en encontrar quién fue el culpable en el momento de la explosión emocional, donde hay de pronto rabia, donde hay ira, donde hay enojo, frustración o tristeza y que muchas veces no se canaliza de la mejor manera hacia las personas que tienen a cargo, sino que se toma mucho tiempo en ese espacio en lugar de encontrar la solución. Y esto obviamente hace que nos desenfoquemos de lo realmente valioso. Y es muy usual, lastimosamente, como les decía en un principio, es muy usual encontrarlo. Tal vez están tratando de hacer lo mejor que pueden y consideran que es la manera como tradicionalmente lo han solucionado. Pero en caso contrario, lo que hace es el resultado final es tener unas pérdidas de tiempo importantes, muchas veces lastimar el autoestima del equipo, que eso no va a ayudar para la generación de ideas creativas y de soluciones importantes para los problemas. Y también, pues, desenfocar a las personas y no les enseñan a encontrar soluciones, sino al contrario, a quedarse tal vez hasta escondiendo cuáles son los problemas por evitar esas reacciones de los líderes que se enfocan más en el enojo, como les decía, en encontrar el culpable que en encontrar una solución. Gracias, Isabel. Como dices, desafortunadamente esto es algo muy común. Y entonces te entiendo que lo que estaría sucediendo es, estamos atendiendo a la situación emocional, a una incomodidad que está teniendo, en este caso, el líder, y que a lo mejor ni siquiera permite que salgan sus mejores habilidades para lograr los resultados que quisiéramos lograr dentro de la empresa. Jacobo, ¿tú podrías comentarnos si has visto esta situación y qué opinas al respecto? Sí, con todo gusto, Carmelinda. Yo en mis situaciones y en mis experiencias, cuando se busca una solución entre dos personas o más, como decía Isabel y tú mencionabas,
La persona como que trata de buscar o de defenderse. O sea, si pudiéramos quitar la parte de emocional o de ataque o de culpabilidad y vemos lo que realmente es, o sea, como se dice, la realidad, y a partir de la realidad vemos qué se puede hacer para encontrar la solución, la vamos a encontrar. Vemos muchas veces que si no logramos separar la parte emocional o la ofensa o el demostrar que estás en lo correcto, que no puedes librarte para poder pensar cuál es el problema real y cómo lo solucionas. Una vez que logramos separar la emoción y tratamos de ver el tema en la realidad de lo que se presenta, es más fácil enfocarnos en la solución. Muchas veces vemos que la persona como que explica, como que está contando un cuento para justificar por qué está pasando lo que pasa. O sea, yo lo que digo, hay que quitarnos el tener la razón, porque el tener la razón es una defensa, por realmente analizar la situación y a través de esa situación buscar la solución a donde queremos llegar. Y suena relativamente fácil, sin embargo estamos hablando de una realidad, entiendo, Jacobo, en la que hay cosas concretas que están sucediendo, pero que finalmente cada uno de nosotros vemos desde nuestros puntos de vista, desde nuestros anteojos, ¿no? ¿Habría algo que pudiéramos hacer para quitar esa emoción? Entiendo que es un estarnos defendiendo. Entonces, no sé si alguno de los dos pudiera, en este punto, comentar cuál sería la manera de poder lograr ese acercamiento hacia la realidad, ese quitar la emoción que no nos está dejando actuar para encontrar soluciones. Si me permites, Carmelinda, yo podría, en mi experiencia, mencionar que cuando la persona se enfrenta o tiene un problema por resolver, si no lo toma que es un ataque personal, entonces no va a necesitar defenderse. O sea, como el ejemplo básico, que si yo voy a vender un bolígrafo, una pluma, o como queramos decir, y el cliente me va, o el prototipo de cliente me va a decir que no, no es el que me está ofendiendo a mí, sino que no lo necesita. Pues cuando se nos presenta un problema en la empresa, hay que separar el ataque a uno y no defenderse y ver cuál es el problema que se presenta. Si la máquina se paró y no está operando, ¿por qué está haciendo? O si un cliente nos devolvió una compra que le mandamos, ver qué es lo que tenía ese artículo que al cliente no le gustó, y al tratar de analizar qué es lo que pasó, quito la emoción y resuelvo con la realidad. Esa es mi experiencia. Isabel, ¿querrías agregar algo a esto? Bueno, yo lo que complementaría es, cuando hay una situación que se nos vuelve problema, estamos hablando en un contexto laboral, lo primero que buscamos es qué fue lo que pasó. Pero en esos momentos de presión, lo primero tal vez es encontrar una solución a la situación. Hay otras personas que están esperando, como un cliente, por ejemplo, enfadado, está esperando dar una solución o tener una respuesta inmediata. Entonces, lo primero es encontrar la solución de lo que está sucediendo en ese momento. Si bien es cierto, necesitamos encontrar las formas para que esto no vuelva a ocurrir o para minimizar el impacto que podamos tener a posteriori, ¿no? Entonces, me parece también importante hacer una revisión, pero en otro momento, con mayor calma, sobre cuáles fueron las posibles causas de lo que nos llevó a que esto sucediera, y tener la disposición como líderes, porque generalmente la actitud del líder es, entonces hay que remediarlo, pero lo remediamos de cualquier manera. Entonces la invitación sería para hacerlo de una manera mucho más calmada, en un espacio donde ya la emoción no esté a flor de piel, sino en un momento donde podamos hacer una revisión de cuáles fueron las verdaderas causas, qué necesitamos para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas veces se trata de hacer entrenamientos a las personas,
de hacer seguimientos, de guiar a ciertas personas que de pronto se están yendo del estándar de desempeño, y eso nos va a permitir tener unas mejores soluciones y soluciones para el largo plazo, no inmediatistas como lo hace cuando estamos acalorados por encontrar una solución. La emoción finalmente, yo creo que lo que necesitamos es comprenderla, comprender qué es lo que nos está incomodando, y en ese momento es entender que situaciones se van a presentar, situaciones que se salen de lo esperado se van a presentar, pero como líderes nosotros estamos justamente para eso. Si no se presentara, pues no necesitaría una guía que estuviera allí encauzando a un equipo de trabajo. Ese es el trabajo realmente del líder. La emoción pareciera que es el reto fundamental. Hablabas de comprenderla, entiendo que hay que liberarla, y sin embargo, cuando está uno precisamente en el calor de esa emoción, muchas veces es lo complicado, y que la gente reporta como no me puedo contener, prefiero no decir nada porque voy a decir incluso cosas que son incómodas para los demás por el cómo me estoy sintiendo. Aquí yo quisiera agregar la parte de lo importante que es el poder respirar, darnos esa oportunidad de sentir lo que estamos sintiendo, de entender que, bueno, a veces las emociones nos atropellan, y sin embargo, la respiración es una herramienta fundamental con la cual podemos liberar, por lo pronto, para enfrentar lo que está sucediendo y precisamente enfocarnos a esos resultados que como empresa estamos necesitando lograr. Y entonces, retomando lo que decías, Jacobo, sería separar esa emoción de las situaciones concretas, separar lo que yo siento en lo personal de lo que hay que hacer para resolver, y poder darnos el espacio de atender ese problema urgente que está en el momento, para después, claro, el poder dar una revisión y entonces decidir qué cosas podríamos mejorar en lo futuro, y también revisar cómo nos sentimos con nosotros mismos y qué podríamos hacer al respecto. ¿Hay algo más que pudiéramos agregar para decirle a las personas que pudieran estar escuchando y que dicen, sí, pero las situaciones a veces son tan rápidas, con tanta presión, que cómo me voy a detener a hacer esto? Lo que a mí me viene a la mente, Carmelinda, siguiendo lo que dijiste de la respiración, es de que normalmente reaccionamos inconscientemente. O sea, nuestro inconsciente es el que reacciona. Si pudiéramos usar la recomendación de cuenta hasta 10, cuenta hasta 5, o mantén tu respiración correcta, y en ese momento me meto al consciente, que es al presente, y reacciono con lo que se me presentó, voy a tomar una solución muy adecuada. Y la otra que me viene a la mente es lo como se dice, para encontrar la solución tenemos que hacer la pregunta adecuada que nos lleve a la solución adecuada. Eso es lo que yo podría agregar. Isabel. Bueno, generalmente una emoción está respondiendo a un pensamiento. Y en la medida en que un líder se prepare para, digamos, elevar ese nivel de conciencia de sus propios pensamientos, o sea, que vaya teniendo mayor calidad en lo que piensa, en cómo se percibe como líder, en cómo percibe a su equipo de trabajo como líder, cómo identifica esas situaciones que se presentan en su trabajo diario. Si las va a ver como una carga, como un problema grandísimo, como esto que me toca afrontar a mí es tan difícil, seguramente ante cualquier pequeña situación, pues la emoción inmediatamente va a aflorar, y eso va a hacer que pueda tener hasta bloqueos, o sea, el resultado va a ser contraproducente. En cambio, si su nivel de pensamiento empieza a cambiar, se prepara constantemente, se piensa como líder, como un líder que está transformando, que está llevando a su equipo a obtener resultados, que es una guía, seguramente estas situaciones las empieza a comprender de una manera distinta y las emociones van a ser muy diferentes. Entiendo que estamos hablando por una parte de cómo enfrentar el momento que se presenta, es decir, la situación de crisis o de problema que pudiera ser incluso cotidiana, en el que es controlo aparte de la emoción, con mi
Carmelinda, te perdimos por un momento, cuéntanos. Sí, hablaba de cómo son dos cosas que se están recomendando. Una es en el momento presente para afrontar la situación y la otra en el mediano y en el largo plazo para trabajar en poder tener ese desarrollo que estamos necesitando como líderes y crecer junto con nuestro equipo. ¿Así es? Sí, así es. De todas formas, el hecho de estar preparado hace que en ese momento tengamos un mejor manejo, ¿no? Entonces, es continuamente estar pensándose, saber quién soy como líder, identificándose tal vez desde una perspectiva diferente a la tradicional, donde vemos que el líder es el que regaña, que el líder es el que controla todo, que el líder es el que tiene que estar mirando quién está haciendo las cosas mal y tal vez trascender esa mirada, una mirada más de guía, de orientación, de maestro. Finalmente el líder es casi que un maestro. Eso implica que tendríamos que ser mejores personas primero, ¿no? Sentirnos muy bien con nosotros mismos. Bien. Entonces, si pudiéramos cerrar esta reflexión con alguna recomendación para hacer a los líderes. ¿Jacobo? Y yo lo primero es que si tocábamos el tema de tener la razón contra obtener la solución o el resultado, yo diría, el tener la razón es porque estoy defendiéndome de algo. Quiero demostrar que yo estoy en lo correcto y no en la solución del problema o de lo que se presenta. O sea, yo invitaría a la gente que lo vea como si te estoy viendo a la misma altura de los lentes. No me estás atacando ni te estoy atacando. No tengo que buscar la razón, sino lo que tengo que buscar es la solución objetiva o práctica para llegar al resultado que quisiera tener. Eso es lo que yo recomendaría para tener conciencia de que en ningún momento te atacan y no te tienes que defender. La razón es porque detrás, como en el juicio, que te están juzgando y tienes que demostrar que tienes la razón. Y gracias, Carmelina. Muchas gracias, Jacobo. Isabel. Cuando lideramos un equipo de trabajo, es importante que seamos conscientes que estamos buscando un resultado conjunto. Estamos tras un propósito común. Y creo que eso debe pesar sobre los intereses personales, como tener la razón o mostrarme que de verdad yo soy el que sé aquí y tengo que demostrar a como del lugar que lo que yo dije era tal cual. Entonces, que prime siempre el objetivo común, el propósito común del equipo antes que el propósito o el interés individual. Gracias, Isabel. Y yo redundaría en esto que comentan Israel, perdón, Jacobo y Isabel, dándonos cuenta cómo siendo líderes necesitamos distinguir entre lo que siento, entre esta emoción que en un momento dado tengo, ese pensamiento que me está llevando a sentirme de esta manera, entre lo que creo respecto a la situación y lo que realmente debemos de hacer para resolverla, el enfoque de los resultados. Y es un reto de cada día, un reto de cada momento, porque precisamente estamos contratados en una organización que puede ser la propia o alguna otra empresa, en la cual de lo que se trata es de dar resultados. Y entonces, para concluir, podemos decir, si están de acuerdo conmigo, que antes que tener la razón, lo importante es obtener resultados. Bien, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima reflexión. Gracias.